Bienvenidos. La Radio Divertida presenta Frecuencia Psicológica. Los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Entrevistas, invitados y mucho más. Esto es Frecuencia Psicológica. Comenzamos. Buenos días, 11 de la mañana en punto. Nos encontramos en una emisión más de Frecuencia Psicológica Radio a través de Todos con la Divertida Radio. Amigos, el día de hoy les vengo a platicar acerca de un hallazgo que encontré. Fíjense ustedes que me he encontrado a los verdaderos culpables de los problemas de las parejas. Ya los encontré. A razón de que existen en consulta un sinnúmero de pacientes que llegan con problemas de pareja, el 70% de estos vienen por causantes de estos dos, los verdaderos culpables. Ellos son Wendy y Peter Pan. Y a razón de esto, pues vamos a hablar acerca de estos síndromes, de estos dos. Para entender qué es un síndrome, comenzaré diciéndoles que el síndrome es un conjunto de características que hacen que podamos determinar que existe una personalidad, una patología, una enfermedad, un trastorno, un algo que en una palabra estaríamos diciendo las características que contienen todos estos personajes. Cuando hablamos de Wendy y Peter Pan, nos vamos a la película del Nunca Jamás, nos vamos a películas que hacen connotación a estos personajes que aparentemente son de la fantasía, pero en la vida real también los encontramos. El psicólogo que hizo esta connotación, que le dio este nombre, pues se dio la tarea de estudiar, analizar, y él se daba justamente cuenta que a su consultorio llegaban igualmente como lo hacemos en estos tiempos actuales, y que nos damos cuenta justamente que es lo mismo, que a lo largo de la historia siguen apareciendo. Y este psicólogo, Jaime Lira, explicó, como otros psicólogos a lo largo de la historia, las mismas características, los mismos síntomas, y se han señalado diferentes características que en un momentito los vamos a ir explicando, pero de una manera generalizada. Cuando hablamos, pues estamos hablando si hablamos de Peter Pan, que se caracteriza por la inmadurez de ciertos aspectos psicológicos, sociales, de la personalidad, pues digamos que en cuestión es inmadura y es narcisista. ¿Quién es narcisista? Una persona que solamente piensa en sí mismo antes que en los demás. Este sujeto de Peter Pan crece, pero la representación interna de su yo es paradigmática o es como un paradigma o una comparación de la infancia, que se mantiene por un largo tiempo. De esta forma, Peter Pan incluye algunos rasgos como todos los niños, o sea, este adulto, 20, 30, 40, 50, 70, 80 años, que crece, pero para que esto se desarrolle a este nivel, pues existe también una Wendy. Esta Wendy, que al no poderse controlar a sí misma, pues controla a los demás, y se encuentra con el perfecto caballero de Peter Pan, entonces hacen la perfecta patología y se desarrolla. ¿Qué pasa con esto? Pues que de un modo o de otro, ambos mantienen una relación codependiente, enfermiza. Y pues aquí se termina cuando el más inteligente se sale del cuento, o bien los dos se someten a un proceso terapéutico y los dos comienzan a asumir los verdaderos roles que se tienen de pareja, de esposos, de compañeros, y no de la mamá de ni la hija de. Ahora, el síndrome de Peter Pan es más común en los varones, pero eso no quiere decir que no haya mujeres Peter Pan que se sientan hijas, porque también es un hecho que existen, y el hecho de que existan Wendys más en mujeres no quiere decir que no existan hombres Wendy que también quieran asumir el papel de rescatadores, el papel de ser los papás de sus esposas. Y vamos a ir tan fácilmente entendiendo esto, como que cuántos hombres o mujeres le dicen a su esposa mami o hija, y entonces viceversa, ella le dice a su marido papi, hijo, y desde ahí nos estamos dando cuenta que es un rol un tanto equivocado.
Y para ellos no se alcanzan a dar cuenta y dicen que funcionan, que están muy bien, que perfecto el asunto, que se quieren tanto, que son tan obedientes, que son tan hermosos y funciona. Y así lo ven y así lo viven. Pero sin embargo, también existe un sinnúmero de quejas, un sinnúmero de inconformidades, y frustraciones. Y eso es lo que los lleva a la consulta. Cuando les preguntas cuánto tiempo llevan juntos, cuando les preguntas cuánto duraron de novios, cuando les preguntas cómo son los puntos básicos a desarrollar, cómo son, negocian, quién es la parte fuerte, quién es la parte débil, cómo llevan sus transacciones, cómo es su sexualidad, cómo viven todos los roles de adultos, y te empiezas a dar cuenta claramente que ahí hay o una Wendy muy marcada y un Peter Pan muy marcado, o viceversa, de tal manera que esto es lo que los lleva a sentirse un tanto frustrado, porque para empezar, ¿a qué Peter Pan le gustaría acostarse con su mamá Wendy? Perdón, porque eso es lo que está sucediendo. Wendy va haciendo las veces de su mamá. El Peter Pan busca a alguien parecido a su mamá, y entonces la Wendy asume ese rol y lo trata y lo cuida. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado justamente que dice la Wendy? ¿Cuántos hijos tienes? Ah, pues tengo 2. Bueno, tengo 3 con mi marido. Y ahí te empiezas a dar cuenta. Y a veces es también al revés. Hombres Wendy que dicen, no, pues es que mi mujer es como si fuera mi hija. Se pelea con mis hijos, se la pasa compitiendo, se la pasa exigiendo, se la pasa evadiendo el rol. Entonces, ahí entonces es donde nosotros queda perfectamente claro que estas actitudes de dependencia, de denegación, de manipulación, de responsabilidad, rebeldía, hasta cólera, arrogancia, nos hablan mucho de esa coraza, a final de cuentas, que tienen ambas personalidades y que están a la defensiva para protegerse ¿de qué? Solamente de sus miedos, de su inseguridad, del rechazo a no ser queridos y no ser aceptados. Entonces, estos personajes o se apegan a alguien, a algo, se apegan de tal manera que generan una dependencia, o se vuelven muy solitarios, con esa escasa capacidad de empatía y de apertura al mundo de los grandes, a no abrirse sentimentalmente. Son provistos como individuos fríos y no predispuestos a darse. Y pues a final de cuentas tú sabes que la vida es como un boomerang. Si no te abres, si no te entregas, al final de cuentas pues vas a desarrollar, incluso es muy probable que desarrolles otro trastorno que se llama esquizoafectivo, porque entonces te vuelves medio paranoico y supones cosas, imaginas cosas que no son. Entonces, vamos a ir entendiendo que estos sujetos, pues, les es difícil vivir y sobrevivir en un mundo donde si no se encuentran con una Wendy, pues difícilmente la hacen como pareja. Y si no se encuentran un Peter Pan, estas Wendys difícilmente la hacen como pareja. A final de cuentas, vamos a ir entendiendo las consecuencias que tienen, las causas que lo originan, cómo podríamos prevenir a futuros Peter Pan y Wendys, el diagnóstico que vamos a encontrar de esto, y pues de esta manera podríamos comenzar con que ustedes se comuniquen a través de las redes sociales y nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, o a través del 62-67002, o bien a través de las redes sociales. Y créanme que lo que ustedes nos opinen, lo que ustedes nos hagan llegar, incluso los saludos, los vamos a tratar de dar todos al aire, porque cada una de tus opiniones, tus comentarios son muy importantes. A final de cuentas, tú haces el programa. Vamos a ver. El síndrome de Peter Pan, entonces, son aquellos que se han quedado anclados en su infancia. Tienen miedo a crecer, a aceptar los roles que les corresponden por su edad, lo que lastra su desarrollo personal y dificulta sus relaciones, porque va a ser muy, muy difícil que alguien trate cosas serias, trascendentales, importantes, que impacten con un hombre o con una mujer niña. Es muy difícil, porque entonces te vas a dar cuenta que no son seguros, que no son fiables, porque cambian constantemente. Y es ahí donde nos topamos
cuando por ejemplo, en una entrevista de trabajo tú le preguntas su trayectoria, le preguntas su tiempo, su permanencia y las razones por qué terminó este proceso de trabajo y te das cuenta que son muy inestables y brincan de un trabajo a otro. Si fue porque fue un contrato, si fue porque se acabó el programa, qué sé yo, es entendible, pero cuando ellos abandonan el trabajo, se dice que lo más largo que llegan a durar pues es 8 meses, a veces ni el año. Entonces esto ya nos habla mucho acerca de esto, digamos, de este trastorno o este síndrome. Miren que ya nos comienzan a llegar por aquí los comentarios. Dice Alex García: saludo Rosalba, escuchándote en Salamanca, Guanajuato. Yo a varias mujeres he escuchado que se refieren a sus parejas como papi y siento que no son palabras de cariño bien empleadas hacia sus parejas. Así es, Alex, era lo que yo les citaba. Creo que no es la palabra correcta porque incluso pues los mismos hijos se confunden, ¿verdad? Vamos a decirle a nuestro papi, vamos con papi, no, vamos con tu papá, vamos a preguntarle a papá. Y desde ahí empieza el asunto. Te empiezas a dar cuenta que si te refieres a las mujeres que le dicen a su marido papi, pues están llenando ese vacío, esa carencia de ver a la figura de su papi, un papi ausente, un papi que no estuvo presente, un papi que les hace falta, pues lo van a ver en su pareja y por eso es su papi y es su mami. O bien es su hijo o su hija, porque también les llegan a decir, oye mija, oye mijo. Entonces también ahí vamos a ver cuando se trata de tu pareja. Cuando se trata de un adulto mayor, una adulta o alguien que te dice hijo, hija, pues ahí sí podríamos entender lo que te está tratando de ver con ese cariño y una ternura de un hijo, pero no es tu pareja. Cuando no es tu pareja se vale. Cuando es tu tía, tu abuela, tu sobrina, qué sé yo. Pero cuando es tu pareja, pues sí es verdad. No, incluso otras veces, Alex, les llegan a decir, osito, cosita, puchunguito, cositas así que a veces denotan cosita. Uh-huh. También por aquí dice Vane López: primera vez que escucho que existe ese síndrome. ¿Se puede prevenir? Sí, Vane, se puede prevenir, por supuesto, que tiene que ver desde que tenemos a nuestros hijos pequeños en casa. Nos vamos a ir dando cuenta que tenemos que tratarlos de una manera igualitaria, derechos, obligaciones, en una equidad de género, en una responsabilidad conjunta. Recordemos que ha hecho mucho daño a la humanidad, a la historia, a tantos países, el machismo, el feminismo, el matriarcado, el patriarcado. Creo que si somos una pareja, somos un equipo, somos democracia, somos un conjunto, tienen que desaparecer los supuestos, digamos, roles cuadrados donde el macho, el niño, desde que es niño, él no puede jugar con muñequitas, el niño se calla, el niño se aguanta, el niño no llora. Todas esas connotaciones sociales que le hemos marcado al pequeño no se vale porque es estarlo violentando, es estarlo abusando, es estarlo coartando de su naturaleza sensible y humana. Igual a la niña. Va creciendo la niña y le empezamos a ajincar la muñequita, le decimos que la niña es para la casa, le damos una escobita, un trapeadorcito y esos son sus juguetes con los que la niña va a crecer y va a jugar. Entonces le estamos asignando un rol, usted es para la casa y para los niños. Y luego cuando pasan los años nos quejamos de que esa niña nada más se educó a enseñar a esos niños y le responsabilizamos todos los errores que hayan sucedido. Cuando ahorita lo hemos visto que ha sido tan bueno, tan loable que la mujer como el hombre se capaciten, estudien, se desarrollen, colaboren en conjunto, que tengan muchos temas de qué platicar, que no sea exclusivamente para la casa. Digo que en la actualidad se queda en la casa y puede aprovechar muchísimo porque ahorita a través de las redes sociales, del internet, de muchos programas culturales, incluso hay escuela, universidad abierta a través de las redes de la web. Definitivamente el que quiere sale adelante. Sin embargo, tiene que ver con ese apoyo que le brinde uno al otro y así es como se podría prevenir en la equidad, en la igualdad,
en los valores, en el compromiso mutuo y entre muchas otras cosas como vendría siendo fortalecer una autoestima sana y equilibrada, estimular, apoyar, darle honor a quien honor merece, no dividir, sino sumar. Entonces, por ahí vamos, Vane. Ahorita vamos a desarrollar más. También por aquí nos dice Abril Camacho, para que una persona sea feliz, debe verse resolviendo problemas, resolviendo retos. Para que una persona sea feliz, debe verse resolviendo problemas y resolviendo retos. Pues una persona feliz es una persona empoderada. Es una persona misma. Es una persona que sabe afrontar su realidad en el momento presente, en su etapa, en su momento. Si es de niño, tiene problemas de niño, soluciones de niño, pero si alguien le empuja, qué bueno. No que le haga las cosas. ¿Cuántas veces no vemos de veras a papás o mamás que le hacen la tarea al niño o a la niña? Y no se trata de eso, se trata de que el niño o la niña por sí sola vaya desarrollando para que pueda hacer, como dice Abril Camacho, que pueda resolver. Bien, vamos a continuar hablando entonces de estos aspectos. Perdón. Vamos a ver, ¿qué características tienen estas personitas más de esto? Pues podríamos comenzar diciendo, déjenme ver que donde dejé mi acordeón. Va. Acá está. Un segundito. Para poder elaborar un diagnóstico y ver el perfil de estos tipos de pacientes, hablando del Peter Pan, ahorita hablo de las Wendy's, estos de algún modo carecen de identidad diagnóstica en los principales manuales. ¿Por qué? Porque no está tipificada ni en el manual 3, ni en el 4, ni en el 5 del DSM-4. ¿Qué es el DSM-4? El Diccionario Médico de los Trastornos Mentales. No está como tal tipificada. Características que ustedes solitos las pueden ver que sí existe. El hecho de que no aparezca ahí no quiere decir que no exista y que no tenga implicaciones clínicas, que realmente si nos vamos a ese diccionario vamos a encontrar ciertos criterios de diagnóstico que hablan de una serie de comportamientos dependientes, una serie de comportamientos de diferentes tipos de personalidades que en conjunto nos van a dar este síndrome. ¿Qué pasa con estos? Tienen intenso deseo y necesidad de ser cuidados por otras personas que él considera más fuertes. O sea, aquí estas personas se sienten desvalidas, se sienten con la necesidad de que yo no puedo con mi yo y necesito otra persona más fuerte en quien yo confío. También tiene la incapacidad de comprometerse y cumplir sus promesas. Es como si tú le pidieras a un niño, comprométete a algo que no se siente competente, no se siente capaz, no se siente lo suficiente y por eso le es difícil comprometerse o cumplir esa promesa, y si la cumple es presionado por una fantasía que se creó. También tienen la incapacidad para asumir sus propias responsabilidades. Prefieren que lo hagan otros y por eso busca a otras personas que asuman el papel de su padre o de su madre. Existen quejas y críticas constantes acompañadas a su vez por la incapacidad de proporcionar afecto a otras personas. Les dificulta porque son medios egocéntricos, entonces primero yo, después yo y al último los demás. Tienen esa tendencia al egoísmo, entonces sienten que todo debe girar en torno a él y se ofenden cuando esto no ocurre. O sea, si no les prestas toda la atención del mundo y son el centro de la fiesta, casi que se ofenden y se van. Vamos a ver, también tienen esa dependencia especialmente, como les decía, emocional, y entonces hace un clip perfecto este Peter Pan con esta Wendy. Y al encontrarse los dos, imagínate qué delicia para Wendy, porque si carecí de atención, carecí de ser importante, carecí de ser esta parte de lo que yo pudiera hacer, de mover los hilos, y no pude,
Ahora que tengo un Peter Pan que se deja, que me considera importante, que me considera que yo soy la fuerte, que me considera que yo puedo hacer todo, pues entonces se hace el clip perfecto. Y entonces existe un Peter Pan porque existe una Wendy. Y existe una Wendy porque existe un Peter Pan. Y existen mujeres Peter Pan y hombres Wendy también. Pero hablamos en este sentido porque la mayoría son varones Peter Pan y la mayoría son mujeres Wendy. Pero sí existen las contras. Vamos a ver también. Estos Peter Pan tienen un comportamiento negativista y rebelde porque como se les presiona, se les exige, se les pide a costa de lo que sea que crezcan y que se comporten de acuerdo a su edad, entonces llega un momento que se fastidian y se molestan y su comportamiento es rebelde y no lo hacen. ¿Por qué? Porque en un capricho casi infantil, o más bien sí infantil, pues viene esto. Entonces, esta falta de hasta empatía, de veras, les cuesta trabajo ponerse en el lugar del otro, les dificulta que sus relaciones sociales se puedan llevar a cabo. Entonces llega un momento que los aíslan, y los hacen de tal modo a un lado que entonces se eleva el miedo de quedarse solos. Y ante ese miedo de quedarse solos, pues no les queda otra más que medio le entran, pero si no es el grupo social adecuado, pues ahí se pierden, en fin, niños. Y al estar niños los jala la banda, los jala el relajo, los jala lo que tú quieras y se pueden perder. Por otro lado, te vas a dar cuenta que son esos niños adultos grandotes que les gusta formar parte de esos equipitos, los vas a ver vestidos con shortcito, los vas a ver vestidos con playeritas, los vas a ver que teniendo su colección de carritos, los vas a ver con su colección de pelotitas, patinetitas, o sea, cosas que le competen al niño. Ya no, o sea, sí lo pueden tener, insisto y podré insistirlo siempre, que todos llevamos un niño dentro y que no tenemos que olvidarnos de él, porque es un niño al que tenemos que entender, un niño al que tenemos que amar, un niño del cual vamos a aprender. Todo ese pasado que fuimos, lo vamos a traer a nuestro presente para aprender todo lo que nos enseña y comprenderle, amarle, perdonarle, si es necesario rescatarle. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que tú quieras comportarte y vivir como un niño o como una niña cuando ya no lo eres, cuando ya asumiste una responsabilidad, cuando ya tienes hijos, cuando ya tienes un rol, cuando ya tienes otro, porque a final de cuentas la vida es evolutiva, la gente se va, si tus hermanos te amaban, si tus padres te amaban, se van a ir y te vas a quedar. Y al quedarte, ¿qué va a suceder con tu historia? ¿Qué va a suceder con tu vida? Pues va a ser difícil, ¿no? Mucho más difícil, o te aíslas o te pierdes. Entonces, estos Peter Pan también tienen una baja autoestima, que esa misma baja autoestima les produce una bajísima tolerancia a la frustración. ¿Qué estoy hablando con baja autoestima? Son personas que se creyeron lo que los otros le dijeron, y si los otros siempre le dijeron eres un infantil, eres un inmaduro, eres un travieso, no la haces, no puedes, a ella o a él le dijeron eso, va desarrollando, más súmale todas las conductas que va teniendo, claro que la gente le empieza a decir, eres una inmadura, o eres un maduro, no creces, tú ni puedes, ¿cuándo vas a lograr algo? Entonces se lo va creyendo. Yo los invito a llevar un proceso, sí se puede trabajar con la autoestima, Al ratito vamos a dar especificaciones, porque eso de tener una baja tolerancia a la frustración, vamos a ver gente enojada, molesta, porque no resultan las cosas como ella o él quiere. Entonces estas personas también tienen rasgos de personalidad narcisista, como les decía yo, solo quieren pensar en sí mismos y es un tanto egoísta. Por lo tanto, si tienen logros, también suelen sentirse satisfechos porque no era lo que esperaban, pero pues tampoco a veces hacen nada para mejorar su situación. Como verán, estas personas incluso lo dicen, lo verbalizan, no quiero envejecer, yo voy a morir muy joven, yo voy a terminar pronto, yo no quiero llegar a vieja, yo no quiero llegar a viejo, y se resisten y les notas en su vestimenta y les notas en sus actitudes porque es un suplicio, es un terrible solo idea pensar que tengo que crecer.
Bien, por aquí también tenemos a Jorge Luis Razo. Jorge Luis dice, saludos psicóloga, interesante tema que nos comparte este día de hoy. Buen fin de semana. Jorge, no sé dónde te encuentres, pero hasta allá, pues muchas bendiciones. Aquí estamos tratando de llevar un granito de esperanza, un rayito de luz, un conocimiento donde nos vamos a dar cuenta por qué son esas personitas así, por qué no crece, por qué no madura, por qué. Bueno, ahorita vamos a ir también a esos porqués. Ahorita estamos describiendo a estos personajes. También por aquí tenemos a Judith Herrera. Este síndrome es un trastorno del desarrollo de personalidad. Se niega a asumir el paso del tiempo, dice Judith Herrera. Así es, ¿verdad? Es la personalidad dependiente, entre muchas otras cositas que le podríamos rescatar. También dice Sandy Araujo, síndrome de Peter Pan, es el niño que se lleva adentro que poco a poco se apodera del adulto. Muy bien dicho, Sandy Araujo. Insistimos, el niño todo lo llevamos dentro y se vale que esté presente y se vale que de vez en cuando levante la mano y que diga, yo recuerdo, yo quisiera, yo aprendí, yo me doy cuenta y entendernos por qué estamos viviendo este presente actual. Nos sirve ese niño analizarlo, entenderlo, amarlo, perdonarlo, pero no se vale que ese rol te lo lleves a cada momento. Imagínense ustedes, yo con mi actitud de niña en este momento aquí platicando, pues me meto en un berrinche, ¿verdad? Y, no, ¿cómo crees? Va. Entonces, esas actitudes, pues no puedo hacerlas en todo lugar, en todo momento, porque entonces no trasciendo, no crezco, no coopero, no colaboro, porque entonces mi actitud sería totalmente inmadura, dependiente, controladora, manipuladora, chantajista, frustrante. Entonces, a final de cuentas, pues no sería a mi edad ni a mi condición. Cada uno, cada ser humano, mujer, hombre, con todo el dolor de mi corazón, les digo que hay que asumir el rol para el cual tú te involucraste, tú aceptaste, tú quisiste, casado, soltero. Hay que asumirlo y vamos para adelante. No hay más. ¿Por qué? Porque el ser humano está en constante evolución, en constante cambio y no puede quedarse estático en una postura. Bien, pues entonces vamos a continuar con esto de los Peter Pan. ¿Qué nos dice más por aquí estas características? Como les decía, pues bueno, también idealizan la juventud, como se niegan a la madurez, tienen un marcado miedo a la soledad. Pues son niños grandotes, tienen miedo a estar solitos, se muestran inseguros, son irresponsables, como ya decíamos, tienen miedo al compromiso, como a coartar su libertad y por lo tanto, pues mejor no se comprometen, pues para que no los limiten. Es importante, miren, no confundir este trastorno con otros más serios, como los de aspecto autista, el Asperger, el autismo. No hay que confundirlos porque eso es otra cosa que desde que están en los brazos de mamá se empiezan a notar ciertas pautas. Esto del síndrome de Peter Pan es otra cosa. Bien. A ver, vamos a ver, ¿qué podremos de hablar? Que pues todo lo que repercute a este tipo de personalidades, pues a final de cuentas, al ser inmaduros, al tener ciertas fijaciones, van a tener un conjunto de síntomas que se pueden también llegar a pensar en un trastorno psiquiátrico, ¿eh? Sin embargo, hay que analizar muy bien si hay psicosis, si hay paranoia, si hay qué otras cosas. Hay que checar muy bien estas conductas para que no vayamos a distorsionar de que, como vulgarmente se dice, está loquito o tiene otro tipo de clasificación. Creo que hay que valorar muy, muy, muy bien para que podamos entender este diagnóstico y podamos hacer la orientación adecuada. ¿Por qué? Porque sí existe tratamiento, por supuesto que sí existe. De algún modo es un tipo de neurosis, es un tipo de falta de desarrollo, es un problema de inmadurez emocional. Recordemos que tenemos diferentes inteligencias. Dentro de esas inteligencias no solo es la intelectual, también tenemos la inteligencia emocional y es con esta con las que tenemos que trabajar, con la inteligencia emocional,
con una reeducación para modificar ciertas conductas, con terapia cognitiva conductual para que él vaya desarrollando y comprendiendo su infantilismo, se vaya empoderando de sí mismo, se haga más responsable, vaya dejando de lado actitudes y se vuelva más consciente de su real y actual rol que esté viviendo de acuerdo a su edad. Como ya hemos venido diciendo, que hay abuelos que se comportan como chavitos, ¿verdad? Y también después en otro momento hablaremos de esos chavitos que se sienten abuelos y que ya se sienten viejitos. A final de cuentas, es aceptar los límites, es aceptar las condiciones, es aceptar la vida actual, y se puede uno esforzar y la pueden lograr y sí se puede. Por otro lado, yo no estoy diciendo que las personas con el síndrome de Peter Pan no lleguen a tener una carrera, no lleguen a tener un trabajo. Sí lo pueden hacer por la causa que tú quieras, porque son ciertamente muy obligados, porque son digamos, tan estimulados, controlados, que lo tienen que hacer, pero sus actitudes las notas de otro modo, que pues ahí está, y que les genera una frecuente crisis de ansiedad y de angustia, incluso de depresión. Estas son las causas que se llegan a desarrollar en estas personas cuando la estamos a esa presión sin un tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque es como un niño poniéndolo a hacer tal o cual actitud donde él se siente incapaz, incompetente y lo tiene que hacer, pues genera ansiedad, angustia, incluso depresión. La depresión no es más que un hundimiento que la persona siente al sentir una presión tan grande sobre de sí. Es tan fuerte la presión que tiene sobre de sí que le pesa y se siente como una piedra terrible que cae un pozo y se hunde. Entonces, al estar hundido, más angustia, más ansiedad, y los años van a ir pasando y entonces puede desarrollar incluso otro tipo de trastorno que le podríamos hablar, ya que entonces podría ser un trastorno psiquiátrico. Pero de inicio es un niño atorado en el tiempo. Ajá. Vamos a ver que entonces hay que saberlo diferenciar muy bien, y para eso existen personas capacitadas para poderlo hacer más adecuadamente. Y pues también entender que si llegan a consulta, porque rara vez él va a pedir esta ayuda, generalmente va a culpar a los otros, y es la esposa en este caso del Peter Pan que llega a solicitar y a decir que pues que ya no puede más, que ya se cansó, que qué hace, que no apoya, que es un irresponsable, que se siente hijo, que tira las cosas, que X cosa. Pero bueno, entonces si Peter Pan no quiere ir a consulta, pues nos quedamos a trabajar con Wendy, y con Wendy le empezamos a describir que pues a final de cuentas ella en algún momento asumió ese rol, por lo que tú quieras y mandes, porque también tenemos connotaciones sociales que han ido desarrollando personalidades Wendy, pero también hubo problemas en el seno del hogar. Bueno, pues esta Wendy tiene una necesidad absoluta de satisfacer al Otto, principalmente en este caso, pues a su pareja, a sus hijos, y a veces se extiende, lo hace con los hermanos, con los amigos, y se va haciendo esta conducta repetitiva. ¿Y a qué se debe que ella tiene esa conducta? Es el miedo al rechazo y al abandono, como les digo. Entonces, por razones culturales es una, más por aprendizaje en su familia y más sus propios traumas. Es este miedo al rechazo y al abandono. Y yo cuando les pregunto, bueno, ¿y tú por qué admites tener esta actitud? Es que ya me cansé de que se aprovechen de mí. Es que ya me cansé de que a todos les ayudo y no me lo reconocen. Es que no sé decir no. Bueno, ¿y cuál es la ganancia de Wendy que tolera todo esto? No, pues ninguna, soy una tonta. No, si hay una ganancia que tú hagas todo esto y que estés haciendo. Y difícilmente aceptan y entienden que es porque quiero caerle bien a todos, porque no quiero que me rechacen, porque quiero pertenecer. Y entonces estas son parte de las verdaderas razones que tiene Wendy para estar donde está. Amigos, por aquí también nos dice la familia Torres Araujo de Guanajuato capital, que también nos escucha. Saludos a la familia. Pues saludos, muy bien, los Torres Araujo.
Noé de Jesús, conozco a tantos Peter Pan, ese es mi hermano del alma desde Celaya, Guanajuato. Así es, hombre, ya sé que tenemos el mundo rodeado de Peter Pan, por eso les decía que el 70% de las parejas o las familias que llegan a consulta tiene que ver con las Wendys y los Peter Pan, o las mujeres Peter Pan y los hombres Wendys. Es un problema de roles que tenemos que reeducar y que sí es posible. También por aquí dice Sandra Antunes, saludos desde León, Guanajuato, interesante tema. Así es, Sandra, bien interesante, y cuando se es soltera, cuando se es chavita, todavía hay que prestar mucha atención a todas estas actitudes, cómo se lleva con mamá, cómo se lleva con papá, cómo se tratan, cómo van los roles, cómo te trata a ti, qué te dice, cómo te lo dice, porque esto difícilmente, más no imposible, va mejorando. Tiene que ver con una conciencia, una apertura, un deseo, un gusto de crecer, de evolucionar, de trascender, y donde haya un auténtico amor, no enamoramiento. Y verás que sí es posible la psicoeducación, que sí es posible echarle ganas a ese clavado interno, darnos cuenta por qué nos salen estas actitudes, y que en un futuro no lejano, poco a poquito te vas dando cuenta de esos cambios cuando los dos quieren, cuando los dos se comprometen. Claro que sí es posible. También por aquí nos dice Matías Covarrubias, convencer y concientizar a la persona de que tiene un problema, ubicarlo con palabras y con hechos. Saludos. Así es, Matías Covarrubias. El tratamiento consiste en ayudar, en orientar, en canalizar a la persona que está teniendo el problema, el síndrome, a que se dé cuenta, que haya un insight, se dé cuenta. Y al darse cuenta, se responsabilice de ese darse cuenta y decida hacer algo con él, con ello, con la situación. El terapeuta, el tanatólogo, el psicólogo nunca da la receta, nunca te va a decir exactamente qué hagas. Te ayuda a despejar el camino para que lo veas con más claridad, tú te des cuenta, te hagas consciente y decidas hacer algo con esto. Y no más, no hay que dos. ¿Haces algo o no haces nada y déjate de quejar? ¿Va? Vamos a ver también qué seguimos viendo de las Wendy. Entonces, en esa necesidad absoluta de satisfacer al otro, les decía, permiten tantas cosas. Se trata de una conducta que aparentemente puede no representar un problema alguno, pero este problema sí tiene relación con el síndrome de Peter Pan. El no querer asumir responsabilidades, este hombre, ¿quién creen que las asume? Pues Wendy. Wendy asume todas las responsabilidades de su Peter. Lo justifica, lo hace por él, lo mima, lo consiente, va tras de él, se encarga del todo como su niño pequeño. Quienes padecen este síndrome de Wendy, difícilmente, ahí va lo importante, controlan su propio rumbo de su vida. O sea, estas Wendy les cuesta mucho trabajo conocerse, controlarse, atenderse, que es más fácil hacerlo y enfocarse en otros y controlar a los otros y vivir la vida de los otros. ¿Dónde se encuentra este origen de ambos síndromes? Se encuentra en el pasado familiar de estos. Esta Wendy se sintió excluida y desprotegida, por lo que en la edad adulta, esta falta de dirección y protección la hace asumiendo el rol de lo que los padres no hicieron por ella lo hace con los otros. Le saca el mejor provecho, qué bueno, qué bonito, qué lindo, pero siempre y cuando esto se haga en un equilibrio sano. Te ayudo, te apoyo, pero no lo hago por ti, porque entonces lo único que voy a hacer es que este trastorno se siga desarrollando como una cadena. Y se va a desarrollar esos Wendys o esas Peter Pan de algún modo. Entonces, lo que tenemos que hacer como tarea es que desde que son niños, desde que son pequeños, de acuerdo a su edad, los vamos a ir enseñando
a cumplir ciertos roles. Hay roles por edad. No es lo mismo exigirle a una chava de 14, a un muchacho de 17, lo mismo que tú le vas a exigir a un niño de 8 años. Tengan mucho cuidado con eso porque también es muy peligroso hacerlos crecer a destiempo, pero también es un gran peligro que ellos ya tengan, no sé, esos 14, 18, 15 años y tú todavía le estés lavando sus calzones, por ejemplo. Ajá. Entonces, la casa es de todos, todos cooperamos. Cada quien hace ciertas actividades del hogar, pero principalmente va a hacer las de su tarea personal, como son su mochila, su cuarto, su cama, su uniforme, ciertas cosas que tengan que verse. Pero para que esto sea más congruente y más lógico, vas a involucrar a tu pareja a que también le entre a estos roles del hogar. La equidad de género, el equilibrio, la igualdad parte desde este momento. En la actualidad tenemos una equidad de género mal entendida. Que si él toma, yo tomo. Que si él se parrandea, yo me parrandeo. Que si él no llega, yo no llego. Que si él hace, yo hago. No, amigas, amigos. En esta equidad de género no es así. Estamos hablando de derechos y obligaciones similares, iguales. Estamos hablando de la igualdad de oportunidades. Tú tienes la oportunidad de trabajar, yo tengo la oportunidad de trabajar. Tú tienes la oportunidad de ganar el mismo salario que yo puedo ganar. Tú tienes la misma oportunidad de escalar que yo puedo escalar. Tienes la misma oportunidad de atender el hogar, de entrarle a la casa, de compartir las labores, de cuidar a los niños, de educar a los niños, de responsabilizarte, porque es de los dos. Cuando empezamos a compartir, cuando empezamos a ayudar y a colaborar, dejan de existir la lucha de poderes, porque somos un nosotros en esta empresa que se llama hogar y familia, y entonces aquí no deben existir los jefes, no deben existir esos roles porque generan y lastiman de algún modo, y muchas veces el jefe o la jefa no se siente apto ni se siente capaz para poder ser jefe. Los jefes están en las verdaderas empresas donde el principal negocio es productivo económico. En un hogar queremos producir valores, queremos producir paz, queremos producir armonía, queremos producir cosas que no tienen precio porque valen más que cualquier moneda. Por lo tanto, para que tus hijos, ahí entra la prevención, vean y se den cuenta y no desarrollen estos síndromes, que también se tiene que involucrar la mujer y en el hombre. Amigas, ese dinero que a veces ganamos nosotras no es nada más nuestro, porque estamos dejando de atender ciertos espacios y tiempos en el hogar para atenderlo a otras actividades. Entonces hay que también bajar ese compartir también esa ganancia y saber pedir la ayuda, porque también no es justo que tengamos que hacer dos roles, tengamos que hacer el rol de la casa y el rol del trabajo externo, porque entonces ya tenemos doble jornada y eso también estamos hablando de un problema de autoestima, porque nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar, nos vamos a poner mal, no vamos a rendir, porque ya estamos excediendo las capacidades físicas de nuestra persona y eso es violentarnos. Hay que saber pedir a tiempo las cosas, hay que saber decirlo en el tono, timbre, forma, modalidad que necesitemos. Se vale decir estoy cansada, se vale decir no puedo más, se vale decir no quiero, se vale decir ayúdame, se vale no sentirte la superwoman. Ese es el mensaje para las mujeres. Y cuando se trata de los varones, también los varones tienen derecho a decir, tengo ganas de llorar, estoy muy cansado, necesito un apapacho, necesito un tiempo, necesito, no sé, adelante. Y ahora últimamente en los talleres me doy cuenta que cada vez llegan un poquito más varones a los talleres de desarrollo humano, de empoderamiento, de la igualdad de género, los grupos de autoayuda, consulta, ya llegan los varones por cuenta propia. Y al empezar a despertar y al darse cuenta de todas estas situaciones, dicen, híjole, ¿cómo no me di cuenta antes? Bueno, yo te lo digo, nunca, nunca, nunca es tarde para que alguien quiera
hacerse cargo de su propio vida, de su propio momento, de sí mismo y empieza a empoderarse. El empoderamiento es hacerte dueño de ti misma. Bueno, voy a continuar con los síntomas, características del síndrome de Wendy, porque me desvío un poquito. Es que me apasiono yo misma con lo mismo que me cuento a mí misma y les cuento a ustedes. Por lo tanto, esta Wendy se siente pues imprescindible. Siente que el otro no va a poder, el otro Peter Pan sin ella. Y entiende también esto, lo amo, pero es un sacrificio amar a esta persona de este modo porque es muy difícil y muy pesado. Puede resignarse al sufrimiento o bien manifestarlo llorando. O sea, pues ya que es mi cruz, Diosito así me lo puso y pues me aguanto. Yo te digo que amar no es sufrir. Amar es otra cosa que va más allá del sufrimiento, más allá de las lágrimas. El amor exige, el amor perdona, cierto, el amor es comprensivo, compasivo, servicial, pero sin queja. Y si no te quejas es porque amas lo que haces. Ya cuando te quejas, ya cuando te molestas, ya cuando estás llorando, ya cuando te hace infeliz eso no es amor. Lo haces porque debes, no porque quieres. Y hay que darte cuenta que no hay que asumir responsabilidades y tareas de otros, porque entonces es como no dejarle crecer al otro, no dejarlo que asuma y que enfrente. Y esto es muy difícil. No puedes ir por la vida cuidando del otro. Hay que acompañarlos, hay que acompañarnos unos a otros, hay que orientarnos, hay que echarnos la mano, pero no de constante estarle resolviendo la vida, porque si no, ¿cuándo va a crecer el otro? No puedo me viene ahorita la idea y a la mente el fenómeno de metamorfosis de la mariposa. Ustedes ven que primero es un gusano que se arrastra y que anhela volar y que anhela y que el gusanito voltea la cabeza al cielo y voltea y pues no le queda otra más que trepar a los árboles para sentirse que está arriba. Y en algún momento de su vida pues ya no se arrastra, ya no lo ves, pero te das cuenta que de repente está colgado por ahí de una hoja y de una rama, invernando, y ahí se encierra en su caparazón y está encerrada y cuando menos se acuerda ya está llena de musgo y ya se convirtió en una oruga y está envuelta en esa telaraña o telita, como le podemos decir al gusano en la oruga. Y pasa N cantidad de tiempo que hasta se te olvida que está metida o metido ahí, y de esta forma pues empiezas a darte cuenta cuando menos lo esperas que empieza a romper su capullito y empieza a mover algo y es una alita que empieza a salir, una alita que empieza a moverse por ahí, que si alguien de buena voluntad, por cariño, por amor, dice, yo le voy a ayudar para que salga más rapidito a la mariposita y se saque sus alitas. Si alguien se atreve y le hace eso, lo más lógico es que esa mariposa cuando salga no va a tener fuerzas suficientes para poder volar y va a morir muy pronto. Y es triste. Aquí lo que está haciendo la mariposita cuando está luchando por salir de su capullo, está ejercitando, se está fortaleciendo, está generando resistencia, está generando una sustancia en sus huesos, en sus alas, en su todo, para el momento de salir vuele y pueda trascender fronteras, pueda llegar hasta otro país. Esas mariposas monarcas que ahorita ya vimos en Michoacán, que vienen recorriendo desde Canadá hasta Michoacán, imagínense tan frágiles, tan chiquitas, tan todo, y cómo son capaces de volar tantísimos kilómetros. Bueno, con mayor razón el ser humano, cuando tú lo ves, que le cuesta trabajo, que llora, que se frustra, no podemos ir rescatando al niño, no podemos ir rescatando al joven, no podemos ir rescatando al adulto constantemente. Lo vamos a acompañar, lo vamos a entender, lo vamos a orientar, pero no lo vamos a hacer por ellos. Y entonces imagínate tú que el psicólogo llega con nosotros y nosotros pongamos a llorar con él, o le pongamos a decir yo lo voy a hacer por ti, o no te apures, yo a ver cómo le hago. Pues no lo podemos hacer, porque entonces lo echamos a perder. Volvemos a lo mismo.
¿Cómo podemos prevenir todo esto? Pues bueno, en primer punto, busca ayuda con quien quieras, psicólogo, tanatólogo, con quien tú necesites tu orientador espiritual. De alguna manera te va a dar pautas de ayuda para que modifique ciertas conductas, pero el único responsable va a ser el propio paciente en apoyo y en ayuda de su familia. Ayuda, apoyo. No quiere decir que lo vaya a hacer específicamente él o ella. De esta manera va a ir generando cierta resistencia. Y volvamos al mismo hecho de que los niños, desde que son niños, van a adquirir habilidades, talentos, capacidades que a veces nos sorprenden más a los adultos en sus capacidades que tienen para poder lograrlo. Definitivamente esto de los síndromes nos dejaría mucho aprendizaje, mucho que entender, mucho que analizar, mucho que comprender en una responsabilidad y corresponsabilidad. Cuando se es niño, sí lo podemos prevenir. Cuando se es adulto, el adulto tiene que entender y tiene que aceptar que es su responsabilidad personal. Los padres no es que sean malos padres. La ignorancia, la inmadurez, las crisis que esté atravesando le generan muchas veces esa equivocación para la educación de sus hijos. Y aquí se da, o le dieron mucho al Peter Pan y lo sobreprotegieron, como a la Wendy, o bien los desprotegieron, los descuidaron, y cualquiera de los dos extremos pueden generar estos síndromes. ¿Cuál es el arte? El equilibrio. Y el equilibrio nace de padres equilibrados, de padres conscientes y coherentes. Lo que digo, hago. Y lo que hago, lo pienso. Y si lo pensé, lo dije, lo hago. Y esto evitaría que en un futuro, cuando estos Peter Pan, estas Wendys crezcan, la elección de su pareja no sea un fruto de casualidad o causalidad. Es obvio que establecemos en nuestra primera interacción con otras personas lo que nos identifica como familiar, lo que nos es conocido. Y entonces vamos a buscar algo que me es familiar y por eso se enganchan con personalidades así. Por ahí revisen y se verán dando cuenta que tienen algo de esto y que entonces nadie te lo impuso, nadie te lo puso, te equivocaste o no como tú quieras, fue una elección tuya. Y si ya estás ahí y quieren trabajar los dos, sí hay maneras de crecer y apoyarse. Esto de las relaciones conflictivas se dan por esa lucha de poder que están entre estas dos personalidades y que definitivamente los dos tienen que crecer para que estos problemas de pareja no sea el motivo principal porque hay una Wendy o un Peter Pan. Esto se requiere de un trabajo profesional, un trabajo que convenza de que inicien una terapia de pareja y una terapia individual, porque aquí tiene que haber problemas, y los hay, de inseguridad y de baja autoestima, que les genera un pánico ante la idea de abandono. Y por eso mucha gente se queda en esa relación idealizada, fantasiosa y codependiente. Cuando creces, cuando pierdes miedo, te sientes seguro, ya no permites ser objeto de, ni que te utilicen, ni utilizar. Por lo tanto, búscate un profesional cualificado que te pueda ayudar en estos puntos que tú deberías de detectar y darte cuenta de que te ayuden y que te enseñen a ser firme, clara a la hora de poner límites. Cuando se intentan rebasarlos, estos límites, cuando intentas ceder o caer en conductas inadecuadas, para trabajar las culpas que a veces te generan los errores que a veces uno comete, para poder asumir esas consecuencias de esas conductas, cuando caes en los juegos chantajiosos, cuando te comportas infantilmente, cuando no sabes perseverar en actuaciones propias de tu edad, que te ayuden a darte cuenta de esos motivos, para que te ayuden a que te des cuenta cómo se pueden buscar soluciones adecuadas, a reforzarte, a no caer en irresponsabilidades, a ver que los defectos
tienen una razón en estos errores, pero que todo es posible si hay un tratamiento psicológico, tanatológico, con una intervención adecuada a darte cuenta de tu comportamiento, a que enfrentes tu realidad, a que aceptes las consecuencias de tus actuaciones o tus omisiones, porque mucha gente también, pues no hago para no equivocarme, pero también eso es un error, es una consecuencia de omisión. No me involucro, papás o mamás hay que les restan y que les dicen, pues tú sabrás, ya estás grande, o que hay que lo diga tu mamá, o hay que lo diga tu papá, me lavo las manos, y no debe ser esto. Según Keeley, el éxito terapéutico es muy difícil, pero la detección precoz de este síndrome mejora considerablemente al pronóstico y evita que progrese. Cuanto más tardío es el diagnóstico, más difícil será de tratar, más no imposible. Aquí va a requerir mucha voluntad, muchas ganas, pero como el hombre o la mujer Peter Pan, el hombre o la mujer Wendy, han crecido con esto, llegan a creer que es algo normal y lo normal se llega a convertir en común y lo común creen que es normal y ellos viven en esa fantasía. Pero si los otros que están fuera se empiezan a dar cuenta de esto y se lo dicen de un modo y de otro, no pueden estar equivocados la mayoría. Hay que respetar, cierto, pero si en este síndrome están afectando a terceras personas, discúlpenos que nos metamos en lo que no nos importa, pero si están dañando a terceras personas, como muchas veces son los hijos de estos, pues alguien tiene que decir, alto, algo se tiene que hacer, necesitamos que haya una evolución, que haya un compromiso, que haya un trato y un comportamiento más ad hoc al rol que ustedes están llevando, o bien cuántas veces por eso no interviene justamente el gobierno y dice, vamos a retirar a estos niños de esta relación porque están siendo dañados, y al ser humano, a la mayoría de los seres humanos interesa el bien mayor. Entonces yo los invito a que hagan un esfuerzo, que se pongan a estudiar, a trabajar en su propia persona, en su propia autoestima, en sus propias relaciones, a conocerse y reconocerse esas inseguridades, esos temores. En suma, es tu vida, es tu destino, es tu tarea, es tu compromiso. Y que existen personas que te pueden orientar, que te pueden ayudar, que te pueden acompañar en este proceso de psicoeducación, de crecimiento, para que aprendas a hacer de lo disfuncional algo funcional, algo que te traiga menos trastornos, menos sufrimientos, porque aparentemente ellos son felices, pero no lo son, porque de alguna manera hay un desajuste, un desequilibrio, hay un no embonar, no encajo lo suficientemente bien. Entonces, ¿qué me queda decirles? Identifiquemos, si existe uno cerca, invítenlo, acompáñenlo, oriéntenlo de que sí hay soluciones, con quien ustedes quieran y a donde quieran. Por lo pronto nosotros en enero comenzamos nuevamente grupo nuevo por 15 años consecutivos. El grupo de autoayuda y crecimiento emocional, prácticamente las cuotas son voluntarias en la unidad psicológica irapuatense. Estamos en La Pradera, calle Paseo Futurama, 2031. Bien nos buscan en Google. Ahí está la ubicación de la unidad psicológica irapuatense y tenemos grupos de autoayuda y crecimiento emocional para niños. Están muy a tiempo. Los lunes de 5 a 6 y media. Para jóvenes y adultos, los jueves hay un grupo a las 11 de la mañana y otro grupo a las 7 de la noche. O sea que hay opcional y las cuotas prácticamente son voluntarias. Sí hay. Por otro lado, también tenemos la consulta individual con 8 terapeutas, 8 psicólogos especialistas en diferentes disciplinas para poderte acompañar, orientar o detectar algo que pudiera ser todavía más difícil de tratar, más no imposible, ahí en la unidad. Bueno, amigos, con esto les digo, pues vamos a trabajar con nuestras Peter o con nuestras Wendy si es que detectamos que algo tenemos de ellas. Pero ese niño que llevamos dentro también lo tenemos que disfrutar a tiempo, lugar y forma. Amigos, no me queda más que decirles, les saluda Rose, les bendice Dios. Hasta la próxima.
Esto fue Frecuencia Psicológica a través de la Radio Divertida. No te pierdas nuestra próxima emisión por la Radio Divertida.